Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 558. Masacre de Gringotts. Tras sellar la diadema recién purgada junto con su creciente colección de restos de Horrocrux, Peter abrió otro portal, guiando al grupo al vestíbulo tenuemente iluminado del Banco Gringos. El gran salón de mármol resonó con sus pasos al adentrarse en las sombras, ya que el banco había cerrado por la noche. Y de repente, tan pronto como el portal se cerró detrás de ellos, el silencio se rompió. Las protecciones antirrobo del banco cobraron vida con un zumbido, activándose con una precisión mecánica que resonó por todo el pasillo. Las luces parpadearon y el aire vibró con la repentina activación de las protecciones y los encantamientos de transfiguración, bloqueando las salidas con gruesos y sólidos muros de metal. El pánico se apoderó del grupo al comprender que estaban en Gringos. Peter los había llevado al banco propiedad de Goblins sin decirles nada, y fueron detectados casi de inmediato. Incluso Albus Dumbledore y Arcturus Black intercambiaron miradas inquietas, conscientes de la tensión histórica entre magos y duendes. Las guerras entre duendes habían estallado por mucho menos, y las posibles repercusiones de su situación actual se cernían amenazantes. En medio de la creciente inquietud, Peter, imperturbable ante el caos que se desataba, simplemente les pidió a todos que se calmaran. Con un gesto casual de la mano, conjuró un cómodo sofá y, de su collar de almacenamiento, sacó bocadillos, creando una escena surrealista de relajación en medio de la creciente tensión. MJ y Peter se reclinaron en el sofá, disfrutando de sus bocadillos como si estuvieran en casa, mientras los demás se esforzaban por comprender su indiferencia ante las terribles circunstancias. Arcturus intentó explicar la gravedad de la situación, enfatizando la delicada relación entre magos y duendes, pero la respuesta de Peter fue indiferente. Estamos aquí por un Horrocrux, y por respeto esperaremos a los duendes. Aunque si tardan demasiado, tendremos que entrar a la fuerza en la bóveda, dijo Peter con naturalidad, como si entrar en Gringotts fuera algo rutinario. El grupo, inicialmente reacio a la idea, se vio obligado a esperar junto a Peter y MJ. Los minutos transcurrían y la impaciencia crecía. Peter, siempre decidido, estaba a punto de entrar a la fuerza en la bóveda cuando, justo a tiempo, las enormes puertas que conducían a las profundidades del banco se abrieron de par en par. Docenas de soldados goblins armados entraron, esperando enfrentarse a intrusos listos para la pelea. En cambio, se encontraron con la surrealista imagen del grupo recostado en sofás conjurados, comiendo bocadillos y enfrascados en una conversación informal. Los goblins, momentáneamente paralizados por la confusión, intercambiaron miradas perplejas. Era como si los intrusos no se dieran cuenta de que habían violado el lugar más seguro del mundo mágico. Sin inmutarse por la presencia de los duendes armados, Peter saludó con la mano. Oye, solo estamos aquí para un recado rápido, así que si pudieras llamar a tu jefe para hablar, te lo agradeceríamos mucho, dijo con una sonrisa despreocupada, como si preguntara por un destino casual. Al ver que los duendes no respondían ni se movían, Peter les indicó que se fueran. ¿Pueden darse prisa? Tengo que hacer una parada más después de esto, y me muero de ganas de ir a McDonald's antes de que cierren. Hace tiempo que no como nuggets. Los ojos de MJ se iluminaron al instante. ¡Ay! Quiero papas fritas, dijo, confundiendo a todos con su entusiasmo por la comida rápida. Por supuesto, no sabían que Peter y MJ acababan de pasar casi 2 semanas en un universo apocalíptico, donde la comida rápida no era una opción. Los goblins, divididos entre el protocolo y la audacia de los intrusos, dudaron. Tras un momento de incrédulo silencio, un goblin, aparentemente al mando, se adelantó a regañadientes. Esperen aquí, refunfuñó antes de salir corriendo a informar de la situación. Tras 10 minutos de angustiosa espera, un goblin ataviado con lo que parecía ser un atuendo real entró tranquilamente, flanqueado por una imponente comitiva de guardias goblin. Al aparecer, los goblins se apresuraron a entrar tras él, colocando una silla con una especie de deferencia que insinuaba su autoridad. El duende de aspecto regio, con una mueca de desprecio grabada en el rostro, se identificó.
Soy Ragnar, director del Banco Gringotts de Londres. No tardó en sentarse frente al grupo, con aire de cálculo depredador. El director los observó un momento, especialmente a Arcturus y Albus, antes de hablar finalmente. No todos los días magos de tan alto nivel entran en un banco goblin. Me pregunto cómo reaccionará el ministerio cuando se enteren. Bueno, eso sí se enteran. Al fin y al cabo, siempre hemos tenido la política de convertir a los ladrones en alimento para dragones. Amenazó, con cada palabra venenosa. Ah, sí, olvidé que había dragones custodiando las bóvedas, y murmuró Peter con interés. Ignorando por completo a Peter, el goblin continuó. ¿Sabes? Esto podría considerarse un acto de guerra. 2 héroes de guerra entrando en la tierra de una nación soberana sin permiso. Sonrió con sorna, mostrando sus afilados caninos. Estoy seguro de que mi padre estaría encantado de declararles la guerra a ustedes, magos, una vez más. Peter, cansado de la presunción del duende, finalmente intervino. Miren, estamos aquí para acceder a una bóveda propiedad de Bellatrix Lestrange. Voldemort creó un Horcrux y se lo confió, y está en su bóveda de Gringos. Estamos aquí para destruirlo y matar a Voldemort, declaró con naturalidad, levitando a Voldemort desde detrás del sofá para que todos lo vieran. Al ver a Voldemort y mencionar un Horcrux, las muecas se intensificaron en los rostros de todos los goblins. Conocían las implicaciones de semejante magia oscura, y no les sentó bien. Sin embargo, su desdén no se tradujo necesariamente en cooperación. El director Ragnar, aprovechando la situación, preguntó: ¿y si te ayudamos, qué ganamos nosotros? En respuesta, Peter miró fijamente al director, expresando su frustración por la avaricia de los goblins. ¿Qué te traes con esto? Acabar con la vida de un señor oscuro extremadamente prejuicioso. Porque una vez que acabe con mugles y mestizos, ¿a quién crees que irá después? Dijo, señalando a los goblins al otro lado de la sala. Peter hizo una pausa antes de continuar. No creas que estás a salvo porque controlas la economía. Para un señor oscuro, cosas como el dinero no significan nada. En cuanto se aburre o te ve como un objetivo o una amenaza, se acabó. Eres el siguiente en la lista. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, invocando la comprensión compartida entre los goblins de que, tarde o temprano, su propio destino podría estar en juego. Pero a pesar de lo convincente del argumento de Peter, los duendes permanecieron impasibles. La avaricia era inherente a su naturaleza, y ayudar a los magos, incluso frente a un enemigo común, no era algo que hicieran gratis. En la nación Goblin, todo tenía un precio. Fue un discurso maravilloso, pero no respondió a mi pregunta. ¿Qué ganamos con esto? Ante una segunda negativa, Peter suspiró, agotando su paciencia. Volvió a mirar fijamente al director Ragnar y le hizo una oferta directa, intentando un enfoque menos diplomático. Lo que ganas es que te quedes con tu vida de avaricia y pomposidad. Ahora, déjanos pasar amablemente, o puedo pisotear tu pequeño cadáver y hacerlo yo mismo. Al instante, Albus, Arcturus y todos los demás intentaron detener a Peter, pero ya era demasiado tarde. Una sonrisa escalofriante se dibujó en el rostro del director mientras los goblins desenvainaban sus armas. Replicó con seguridad. Me gustaría verlos intentarlo. Peter se encogió de hombros ante el desafío del director Ragnar y murmuró: «Te lo buscaste». En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de su asiento y reapareció junto al director con una rápida y poderosa patada espartana. La fuerza lanzó al goblin y a su silla por la habitación, estrellándose contra la pared del fondo con un golpe sordo. Con los ojos abiertos de par en par, los demás goblins intentaron abalanzarse sobre Peter y atacarlo, blandiendo sus armas en un inútil intento de dominarlo. Sin embargo, Peter se movía con una velocidad sobrenatural, eludiendo sus ataques sin esfuerzo. Cada movimiento suyo era una danza de precisión y gracia, lanzando a los goblins por los aires con cada golpe calculado. El director, recuperándose de la patada espartana, observó con una mezcla de incredulidad y arrepentimiento cómo sus hombres caían como fichas de dominó. Peter, en algún momento, había obtenido una espada de uno de los guardias caídos, y la blandía con una destreza letal, atravesando las filas de goblins como un cuchillo caliente cortando mantequilla. «Espera», gritó débilmente, con la voz tensa por la herida. Desde su posición encorvada, el director se puso de pie con dificultad, presenciando la masacre que sus decisiones habían provocado. Su entusiasmo sanguinario inicial se había desmoronado en remordimiento al ver a sus hombres siendo masacrados como animales de granja indefensos.
Finalmente, el último guardia goblin cayó, y Peter, con la espada empapada de sangre goblin, se acercó al director. Preguntó con sarcasmo: ¿dónde quedó esa sonrisa sanguinaria tuya? Parecías tan ansioso por pelear hace un minuto, pero ahora te ves asustado y furioso. El duende sostuvo la mirada de Peter, con voz temblorosa mientras juró: pagarás por esto. Imperturbable, Peter se encogió de hombros con indiferencia. Como sea. Con un ligero golpe de espada, decapitó al director con un movimiento rápido. La cabeza del duende rodó hacia un lado, un sombrío testimonio de las consecuencias de subestimar a Spider-Man. Tras el suceso, Albus Dumbledore observó la carnicería con los puños apretados y los dientes apretados. Sentía una profunda aversión a quitar vidas, y la espantosa escena que se desarrollaba ante él intensificó su tormento interior. Aunque a nadie más parecía importarle tanto como a él. Después de todo, los goblins no son los individuos más inocentes ni honrados del mundo. De hecho, eran justo lo contrario de esas cualidades. Incluso James, que normalmente estaba del lado de Albus en casi todo, parecía aliviado y ligeramente feliz con el resultado, lo que sorprendió al viejo director. Capítulo 559. Uno menos, uno por delante. Tras matar al último goblin, Peter arrojó a un lado la espada que le había robado a un guardia antes de volver a su grupo, solo para encontrarse con un palo muy familiar que lo apuntaba. ¿En serio? ¿No hemos pasado por esto antes? Albus Dumbledore, con los ojos encendidos de furia y decepción, levantó la varita de Sauco en alto. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? No puedes simplemente quitarles la vida a otros seres vivos sin consecuencias, declaró con voz firme e inquebrantable. Peter, limpiándose la sangre de duende de las manos con indiferencia, miró a Albus y se encogió de hombros. Mira, anciano, estaban a punto de hacernos lo mismo. ¿De verdad crees que nos habrían perdonado si los papeles hubieran sido al revés? No, con gusto nos matarían y saquearían nuestros cadáveres con una sonrisa en el rostro, replicó, con una indiferencia que enfureció aún más a Albus. Ignorando la justificación de Peter, Albus apretó la varita con más fuerza. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras cometes tales atrocidades. Atrocidades, por cierto, que desencadenarán otra guerra sangrienta, en la que los duendes estarán encantados de participar, explicó, con un tono cada vez más sombrío. Pensé que podría ayudarte a encaminarte, pero ahora veo lo imposible que es. Peter, imperturbable, arqueó una ceja. ¿Recuerdas lo que te dije esta noche? ¿Sobre apuntarme con tu varita? Le recordó a Albus con un dejo de advertencia en su tono. Estaré dispuesto a pasar por alto esto siempre que bajes la varita ahora mismo. Si no, me temo que me la quedaré esta vez. Peter continuó. En cuanto a si los goblins empezarán una guerra por esto, supongo que tendremos que resolverlo cuando lleguemos a ese punto. Siempre limpio mis propios desastres, así que no tienes de qué preocuparte. Mientras tanto, mientras el grupo observaba cómo se desarrollaba este enfrentamiento, de repente comenzaron a expresar sus opiniones. Quizás deberías hacer lo que dice, Albus, y Arcturus fue el primero en hablar. Puede que no estuviera allí, pero ha oído y visto lo suficiente como para darse cuenta de lo poderoso que probablemente sea Peter. Sirius lo sigue. Normalmente no estaría de acuerdo con mi familia psicótica, pero quizás deberías dejarlo. Dijo, recibiendo una mirada fulminante de su madre. Todos parecían estar de acuerdo. Consideraban que estos duendes merecían su fin, y que Peter era alguien a quien no debían atacar. Después de todo, había derrotado a Voldemort con tanta facilidad. Claro, no todos querían que Albus bajara la varita. Vamos, sigue así, pedazo de mierda intrigante. Y MJ quería recuperar la varita para añadirla a su creciente pila de recuerdos. Albus, sin embargo, se negó a ceder. Ríndete, Peter. Ya has derramado suficiente sangre esta noche, y no te dejaré continuar. Tiene que parar, imploró, con el peso de la responsabilidad evidente en sus palabras. Pero Peter simplemente negó con la cabeza. Lo siento, pero eso no va a pasar, dijo con una sonrisa irónica en los labios. ¿Deberías empezar tú o lo hago yo? La incertidumbre me está matando, la tensión en la sala aumentó, y Albus, incapaz de aceptar las opciones que tenía ante sí, lanzó un hechizo, iniciando el inevitable enfrentamiento. Albus lo dio todo para detener a Peter. Sus hechizos y maldiciones estallaron en un deslumbrante despliegue de destreza mágica. Al instante, el gran salón de mármol de Gringotts se convirtió en el campo de batalla de un duelo de titanes.
Albus, con su varita danzando con precisión experta, lanzó una lluvia de hechizos hacia Peter, quien los esquivó sin esfuerzo y contraatacó con una sonrisa juguetona. Los movimientos de Peter eran una sinfonía de gracia y velocidad, un marcado contraste con los experimentados pero inútiles intentos de Albus. Un parpadeo, un giro del cuerpo, y Peter evadía cualquier hechizo con facilidad, jugando con el anciano mago. Sus reflejos estaban afinados más allá de los límites mortales, convirtiéndolo en una mancha espectral que danzaba entre maldiciones y maleficios. Albus, decidido pero cada vez más frustrado, modificó sus tácticas, lanzando hechizos con astucia estratégica. Sin embargo, cada intento se topaba con una evasión despreocupada o una sutil desviación de Peter. El aire crepitaba con magia mientras los dos magos giraban en círculo, una representación visual de los desequilibrios de poder. Peter, decidido a jugar con su oponente, lanzó una serie de hechizos sencillos, bombardeando al viejo mago con todo tipo de construcciones arcanas. Toma, prueba esto. Uso estos hechizos para entrenar a mi hija, así que espero que puedas con ellos. Albus, intentando valientemente bloquear, se encontró a la defensiva mientras los ataques de Peter fluían sin cesar. Un cuchillo a la izquierda, una lanza veloz a la derecha, armas etéreas parecían llover sobre él, dejándolo sin aliento mientras se veía obligado a esquivar, poniendo su cuerpo envejecido a toda marcha. El combate continuó, con Albus intentando varios hechizos para tomar la delantera. Pero Peter, en una demostración de superioridad física y mágica, esquivaba cada ataque con una facilidad casi desdeñosa. El público, incluido el intrigado MJ, observó cómo se desarrollaba la batalla, cada movimiento calculado y ejecutado con precisión. Mientras Albus, cada vez más cansado, lanzaba un último ataque desesperado, la respuesta de Peter fue rápida y decisiva. Con un elegante giro, desarmó a Albus, lanzando la varita de Sauco por los aires. Con un movimiento fluido, Peter atrapó la varita, la giró hábilmente antes de lanzársela a MJ. MJ, aprovechando la oportunidad, aceptó la varita con alegría. Sus ojos brillaron con picardía al guardarla, añadiendo otra preciada posesión a su creciente colección. El resto del grupo, ahora convencido de la destreza de Peter, observaba con una mezcla de asombro y alivio. Parece que ya has tenido suficiente, Albus declaró Peter con una sonrisa de suficiencia. ¿Por qué no te tomas un respiro? Siéntate y descansa esos huesos mientras voy a buscar el siguiente Horcrux. Albus, con la dignidad herida, fulminó con la mirada a Peter, pero no ofreció más resistencia. La batalla había sido una demostración de poder desproporcionado, y el resultado estaba claro. El otrora orgulloso director, derrotado y desarmado, enfrentaba las consecuencias de subestimar al enigmático Spider-Man. Cuando Peter se dio la vuelta, con Voldemort todavía levitando detrás de él, MJ se apresuró a seguirlo. Oye. Espera. Quiero ver la bóveda. Quedándose atrás, todos los demás intentaron consolar a Albus o echarle sal en la herida. Después de todo, no todos los días el gran Albus Dumbledore es golpeado como un niño pequeño. ¿Estamos seguros de que mató a Grindelwald? Walburga empezó a dudar de todo su legado. En las profundidades del vasto laberinto de Gringotts, Peter y MJ recorrieron los túneles tenuemente iluminados, encontrando la persistente resistencia de los goblins en el camino. Los hechizos crepitaban en el aire mientras la pareja de recién casados luchaba contra los defensores restantes del banco Goblin, abriéndose paso hacia la esquiva bóveda de Bellatrix. Montados en las veloces carretas de la mina, recorrieron un laberinto subterráneo, pasando por innumerables bóvedas adornadas con diversos encantamientos. El ruido de las ruedas y los ecos lejanos reverberaban a medida que descendían a las profundidades de la ribera. Tras una serie de emocionantes giros y vueltas, finalmente llegaron a la bóveda que buscaban. La placa de Bellatrix brillaba amenazadoramente, y Peter, confiando en su conocimiento de las artes místicas, comenzó a desmantelar las capas de protección mágica que rodeaban la entrada. Con un movimiento de sus dedos, las protecciones se disolvieron como niebla y la imponente puerta se abrió de golpe. MJ, llena de emoción, entró corriendo en la bóveda, buscando con la mirada el escurridizo Horcrux. El tenue resplandor del oro y otros tesoros invaluables iluminó la cámara, atrayendo la atención de la pareja. Entre los relucientes tesoros, encontraron la copa de Hufflepuff, un objeto de aspecto común y corriente contaminado por magia oscura. «La encontré», exclamó MJ con una mezcla de emoción y anticipación en la voz. Peter, conjurando llamas de fénix en la palma de su mano, se acercó a la copa.
Con la mirada fija, canalizó el fuego místico, cuyo brillo etéreo danzaba en las yemas de sus dedos. La copa tembló, reaccionando al calor extremo. Cuando las llamas envolvieron el Horrocrux, estalló una explosión de energía sobrenatural, cuya esencia malévola se resistía a desaparecer. La copa, sin embargo, permaneció intacta, protegida por la magia de Peter. MJ, acostumbrándose a ver el asiento de un Horrocrux, ignoró por completo a Peter y empezó a saquear la bóveda de todo lo que le llamaba la atención. Oh, me llevo esto, y esto, oh, esto también. Con una última oleada de llamas de Fénix, la copa de Hufflepuff sucumbió al infierno. La magia que mantenía unido el Horrocrux se deshizo, y los restos del alma oscura de Voldemort se disiparon en el vacío etéreo. Una vez que terminó, Peter apagó las llamas, dejando solo la copa inmaculada en su mano. Bueno, ya es otra menos, comentó con una sonrisa triunfal. Solo falta una y luego podremos pasar el resto de nuestro tiempo en este universo relajándonos, dijo, entregándole la copa a MJ, quien la aceptó con una expresión de regocijo. MJ examinó la taza, dándole vueltas. ¿Puede hacer algo, o si es solo una taza vieja? Reflexionó, con curiosidad. ¿Quién sabe?, respondió Peter encogiéndose de hombros. Podemos probar todos nuestros recuerdos más tarde. Mientras regresaban a través de los túneles laberínticos, MJ no pudo evitar preguntar. Entonces, ¿qué sigue en la agenda? Peter, con la mente centrada en la misión principal, respondió. Tenemos que encontrar un Horrocrux más. El diario de Voldemort. Capítulo 560. El diario de Tom Riddle. Al regresar al vestíbulo de Gringotts, Peter y MJ se enfrentaron a las miradas expectantes de James, Sirius, Walburga, Arcturus y el derrotado Dumbledore. La copa de Hufflepuff, ahora desprovista de su magia oscura, estaba en la mano de MJ. Otro más que se va, anunció Peter, con una sonrisa despreocupada en los labios. MJ, de pie junto a él, añadió. Sí, solo queda uno. James habló con curiosidad en el rostro. Entonces este no fue el último Horrocrux. Peter negó con la cabeza, disipando cualquier celebración prematura. No, aún queda uno más. El diario de Voldemort. Nos encargamos de eso y por fin podremos acabar con él, dice mientras el hombre flota atado tras él. Una sensación de determinación se apoderó del grupo. 4 Horrocruxes ya habían sido destruidos, y con solo uno restante, el fin de su búsqueda parecía estar al alcance de la mano. Dirigiendo su atención al derrotado Dumbledore, Peter arqueó una ceja. ¿Vienes, viejo? Albus, con una mezcla de sorpresa y reticencia en su expresión, respondió. ¿Por qué seguirías invitándome después de lo que acaba de pasar? Peter se encogió de hombros con indiferencia. Siempre y cuando dejes de intentar atacarme y sermonearme cada vez que puedas, eres bienvenido a unirte. Simplemente no hagas que me arrepienta o lo haga, me da igual. Albus, dividido entre el orgullo y el deseo de redención, dudó antes de asentir. Te acompañaré, declaró, con un tono resignado. Peter no estaba seguro de si había elegido ir para esperar la oportunidad de detenerlo o para recuperar su preciada varita, pero como dijo, no le importaba. Puede que Albus fuera un mago fuerte, pero eso solo se ajustaba a los estándares de este mundo. En Camartag, ni siquiera se le podía considerar un maestro de bajo nivel. No importaba si conspiraba contra Peter o no, porque al final su fuerza era intrascendente. Con todos a bordo, surgió una pequeña sensación de camaradería, a pesar de la tensión persistente. Muy bien, partamos. La magia de Peter inundó el aire mientras hacía un gesto, conjurando un portal resplandeciente. El vórtice los condujo a su siguiente destino. Albus, a pesar de su reciente derrota, no pudo evitar maravillarse ante las maravillas de la magia de Peter. No pudo evitar pensar, si tan solo no fuera un asesino despiadado y... Al cruzar el portal, el grupo se encontró en el patio delantero de una gran mansión. La mansión Malfoy, una imponente estructura que demostraba lo derrochadora que podía ser una familia con su dinero. La familia Malfoy, conocida por su lealtad a Voldemort, residía entre sus opulentos muros. Al salir del portal, el aire pareció espesarse con una presencia siniestra. La majestuosidad y el aura amenazante de la mansión provocaron una profunda incomodidad en el grupo. El entorno les resultó familiar al instante a los 3 miembros de la familia Black: Arcturus, Walburga y Sirius. Después de todo, Narcissa Black se había casado con Lucius Malfoy, el siguiente jefe de la familia Malfoy. Al darse cuenta de lo que podría suceder, Arcturus se volvió hacia Peter con ojos suplicantes.
Por favor, perdona a mi nieta, Narcisa. Sus padres la casaron con la familia Malfoy contra su voluntad. Lo más probable es que esté dentro. He visto lo que puedes hacer y no quiero que corra la misma suerte que esos duendes. Walburga, a pesar de su habitual desdén, añadió su voz a la petición. En efecto. Puede que no estemos de acuerdo, pero no permitiré que mis parientes mueran por tu mano. Incluso Sirius, cuya relación con su familia era tensa, compartía el mismo sentimiento. No soportaba la idea de que Narcisa corriera la misma suerte que los caídos en Gringos. Al oír su súplica, Dumbledore no pudo evitar soltar un bufido desdeñoso. La repentina preocupación por las vidas parecía hipócrita comparada con su anterior indiferencia ante la masacre de los duendes. Peter, sin embargo, simplemente asintió en señal de reconocimiento. No mataré a Narcisa, coincidió Peter con un brillo travieso en la mirada. Pero no puedo prometer que no le daré una buena paliza si decide atacarme. Igualdad de derechos, igualdad de luchas, al fin y al cabo, soy feminista. Su respuesta provocó la risa de los hombres del grupo, pero la desaprobación de Albus Dumbledore persistió, sus ojos rogaban en silencio que le dieran un sermón. Con el acuerdo firmado, llegó el momento de adentrarse en la mansión Malfoy. Peter, confiado en sus habilidades, abrió el camino. Sorteando sin esfuerzo las barreras protectoras de la mansión, se acercó a la imponente puerta principal y llamó. Al poco rato, la puerta se abrió con un crujido, revelando la majestuosidad del interior de la mansión Malfoy. Opulentas lámparas de araña, exquisitos tapices y oscuros pasillos insinuaban la atmósfera lujosa pero siniestra que impregnaba el hogar de la familia Malfoy. ¿Tienen invitación los invitados?, gritó una voz mientras todos miraban hacia abajo y veían a un pequeño elfo parado frente a él, vestido con una vieja y desgastada funda de almohada. Sonriéndole al joven elfo, de quien estaba casi seguro que era Dobby, Peter negó con la cabeza y dijo: no hace falta invitación, amiguito. Dicho esto, entró bailando vals en la opulenta mansión Malfoy, seguido por el resto del grupo. Al instante, Dobby entró en pánico y corrió tras ellos, gritando: no pueden estar aquí. Dobby se meterá en problemas. La urgencia en la voz de Dobby solo avivó su curiosidad mientras continuaban hacia la mansión. Así que es Dobby, quizás debería contratarlo cuando esto termine, pensó Peter mientras se giraba hacia Dobby. Oye, cuando termine con tu amo, ¿quieres un trabajo? Me vendría bien un elfo como tú en casa. Antes de que el elfo, atónito, pudiera siquiera pensar en su respuesta, de repente, un grito espeluznante resonó por la mansión. Corriendo hacia el origen del sonido angustioso, descendieron a las profundidades de la casa, llegando al sótano. Allí, se encontraron con una escena espantosa. Abraxas Malfoy, el actual jefe de la familia Malfoy, permanecía entre las sombras, blandiendo un látigo. Muggles inocentes estaban atados e indefensos, soportando su sádico tormento, con la piel desgarrada con cada latigazo. Abraxas reía frenéticamente mientras agitaba el látigo, dejando a las víctimas en una agonía sangrienta. Peter, con la mirada penetrante, vio un libro familiar en la mano libre de Abraxas y lo reconoció como el diario de Voldemort, el Horrocrux que buscaban. Un pensamiento cruzó por su mente. ¿Lo controla el diario? ¿O es solo un mortífago psicópata? Tras echar un vistazo rápido a la mente del hombre con su telepatía, Peter se arrepintió al instante al descubrir que, en efecto, era un mortífago psicópata. Sí, el diario contribuyó a alimentar su malicia, pero ya existía mucho antes de que naciera Voldemort. ¡Qué asco!, y pensó Peter mientras salía de la mente de Abraxas. Finalmente, cuando el tormento llegó a su punto máximo, Abraxas se giró y descubrió a los inesperados invitados. La sorpresa le iluminó el rostro mientras gritaba: ¿Qué hacen en mi casa?, dijo al ver a Dobby corriendo detrás de ellos, con la cara ardiendo de furia. Dobby. Los dejaste entrar sin mi permiso. Antes de que el elfo asustado pudiera responder, Peter desapareció de su lugar y reapareció junto a los muggles ensangrentados. Empleando su magia, usó sus poderes para curarlos y aliviar su dolor. Las víctimas, suspirando de alivio, experimentaron un consuelo que jamás imaginaron. Abraxas, aún desconcertado, miró a Peter con una mezcla de confusión y rabia. Estos intrusos no solo se atrevían a entrar en su casa sin ser invitados, sino que ahora incluso llegaban al extremo de curar a sus esclavos, a quienes tanto tiempo dedicaba a maltratar. Era como si le estuvieran arrebatando todo su trabajo y esfuerzo. Enfurecido, Abraxas recogió su látigo y arremetió contra Peter, haciendo que el cuero se quebrara por los aires con malicia.
Sin embargo, justo cuando el látigo estaba a punto de impactar, Peter se estiró con reflejos fulminantes y lo agarró, sorprendiendo a Abraxas. Con un tirón enérgico, Peter arrastró a Abraxas por la habitación, dejándolo de rodillas a sus pies. Al tropezar, Abraxas se aflojó, haciendo que el diario que sostenía cayera a pocos metros. Sin decir palabra, Peter invocó ataduras mágicas, atando rápidamente a Abraxas de forma similar a como lo había hecho con los mugles. El otrora tirano ahora se encontraba a merced de su propia maldad. Con el látigo en su poder, Peter se acercó a los mugles curados. Los liberó de sus ataduras y les entregó el látigo, señalando al ahora atado Abraxas y diciendo: «Es todo tuyo». Al instante, un fuego se encendió en sus ojos, alimentado por un deseo de venganza. En silencio, sin dudarlo, uno de ellos agarró el látigo. Los papeles se habían invertido. «Espera. Espera. Alto», gritó Abraxas al darse cuenta de lo sucedido, pero ya era demasiado tarde. El eco del látigo llenaba el aire, y cada latigazo impartía justicia. Abraxas, quien momentos antes se había deleitado con el tormento de vidas inocentes, ahora se encontraba en el blanco de su propia creación sádica. Las tornas habían cambiado y la mansión resonaba con la justicia poética de Abraxas Malfoy experimentando el dolor que había infligido a otros. El grupo observó lo sucedido. Muchos se estremecían cada vez que se les daba el látigo, aunque no dijeron nada. Al igual que en el banco, no estaban de acuerdo con la forma en que Peter manejaba las cosas. El único que podría discrepar era Albus, pero ya había aprendido a callarse. Peter, observando la escena, se quedó de pie con aire de satisfacción. Recuperó el diario caído. El libro temblaba de miedo al ponerle las manos encima. Peter arqueó una ceja y sonrió con suficiencia. «¿Qué te pasa, Tom? ¿Tienes miedo?», preguntó, y al instante, la figura etérea de un colegial adolescente se materializó a su lado. «¿Cómo sabes quién soy?», pregunta, abriendo los ojos de horror al ver a Dumbledore observándolo desde el otro lado de la habitación. Capítulo 561. Quema de libros. En el sótano poco iluminado de la mansión Malfoy, la repentina aparición de la forma espectral de Tom Riddle sobresaltó a todos, especialmente a Dumbledore, quien reconoció el rostro adolescente que albergaba tanta malevolencia. «¿Cómo sabes quién soy?», le preguntó Tom a Peter, abriendo los ojos de horror al ver a Dumbledore observándolo desde el otro lado de la habitación. Profesor, y cuando Tom se enfrentó al anciano mago, sus ojos comenzaron a arder de furia y falta de voluntad ante el reencuentro inesperado con su enemigo más odiado. Dumbledore, a pesar de su semblante tranquilo, no pudo evitar fruncir el ceño al darse cuenta de que Tom había creado su primer Horcrux mientras aún estaba en el colegio. Su forma espectral era muy joven y aún vestía la misma túnica de Slytherin de Hogwarts que Albus recordaba. Debió haber creado su primer Horcrux en el colegio y, pensó Albus, mientras su mente corría para recordar quién podría haber sido su víctima. Myrtle. De repente recordó a la pobre chica que ahora ronda el colegio como un fantasma. La revelación lo preocupó profundamente mientras se preguntaba cómo había pasado por alto las señales que tenía justo delante de sus narices. La máscara de encanto de Tom había engañado a muchos, pero Dumbledore era uno de los pocos que vislumbraba la oscuridad que acechaba debajo, y aún así, no se dio cuenta. Cuando Dumbledore estaba a punto de dirigirse a Tom, los gritos de dolor de Abraxas Malfoy se convirtieron en súplicas desesperadas de ayuda. «Dobby. Elfo inútil. Ven aquí y ayúdame ya», llamó a Dobby, el leal elfo dividido entre las órdenes de su cruel amo y su deseo de dejar que pasara. Después de todo, estos mugles no fueron los únicos a los que Abraxas torturó. Dobby ha sufrido todo tipo de castigos extraños y crueles, a los que Abraxas y la familia Malfoy le han sometido por las cosas más simples, como llegar medio segundo tarde a su llamada, o incluso algo tan inventado como atreverse a respirar en su presencia. «Dobby, ayúdame. Suéltame ahora mismo», exigió Abraxas, con la voz tensa por la agonía mientras los mugles seguían lamentándose por él. Atrapado en un dilema, Dobby permaneció indeciso, con la mirada fija en Peter, los esclavos liberados y su amo. Hasta que finalmente, las cadenas invisibles de la lealtad y el miedo al castigo lo impulsaron a ayudar a su amo. Pero antes de que pudiera liberar a su amo, Peter, con un chasquido de dedos, ató a Dobby con correas de energía Eldritch, inmovilizándolo donde estaba. Ignorando por el momento el enfrentamiento entre Dumbledore y Tom, Peter se acercó al elfo cautivo. Agachándose a la altura de los ojos, le ofreció a Dobby una opción demasiado buena para ser verdad para el pequeño elfo.
¿Quieres liberarte de la familia Malfoy, Dobby?, preguntó Peter, con la mirada clavada en los ojos conflictivos del elfo tembloroso. En medio de la sinfonía de fondo de los gritos atormentados de Abraxas, Dobby dudó. La atracción de su vínculo con Abraxas luchaba contra el atractivo de la liberación. Amenazas y promesas resonaban en sus oídos, creando una lucha interna en el joven elfo. Abraxas, desesperado por mantener el control sobre Dobby, le gritó al elfo: «Criatura inútil y sucia. ¿Cómo te atreves siquiera a pensar en la libertad? No eres más que un esclavo que servirá a la familia Malfoy como un perro por el resto de tu miserable vida». Continuó despotricando con amenazas y palabras viles mientras la tortura comenzaba a hacer mella en su mente. Peter no sabía si Abraxas intentaba convencer a Dobby de que volviera a ser esclavo o alejarlo, pero parecía que era esto último. Simplemente miró a Dobby, esperando su respuesta. El sonido del látigo y los gritos del señor de la casa Malfoy proporcionaron un telón de fondo disonante a este tenso momento. Al poco rato, el elfo por fin habló, con voz temblorosa pero firme. Dobby quiere ser libre. Con un chasquido de dedos, Peter cortó la conexión mágica entre Dobby y la familia Malfoy. Las amenazas de Abraxas se convirtieron en furiosas maldiciones, pero ya era demasiado tarde. Dobby estaba libre. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, al darse cuenta de la repentina liberación de sus ataduras. Por lo general, el amo, que en este caso sería Abraxas, tendría que regalarle al elfo una prenda de vestir para liberarlo, pero Peter pudo simplemente cortar su vínculo de amo y sirviente con un simple chasquido de dedos. Peter le quitó las correas de energía arcana, y Dobby, ahora liberado, rompió a llorar de alegría. «Dobby es un elfo libre ahora», exclamó, rebosante de emoción. Los aullidos de desesperación de Abraxas llenaron la habitación. Su poder sobre Dobby se hizo añicos. La justicia poética se extendió más allá de la venganza de los muggles anteriormente esclavizados mientras Dobby disfrutaba de su recién descubierta libertad, liberada por los mismos intrusos que su antiguo amo despreciaba. Mientras los gritos de venganza contra Abraxas continuaban, Peter volvió su atención a Dumbledore y al ser espectral de Tom, quienes habían continuado mirándose fijamente durante todo este tiempo. Tras echarle una última mirada al elfo Dobby, ahora libre, Peter le ofreció algo casual. «Si alguna vez necesitas un nuevo trabajo, Dobby, házmelo saber. Como dije antes, me vendría bien un elfo como tú en casa». Dobby, aún abrumado por el sabor de la recién descubierta libertad, asintió en silencio. Sus grandes ojos reflejaban una mezcla de gratitud y vacilación. Aún no estaba listo para aceptar nuevos amos. La alegría de la liberación aún no se había apoderado de él. Volviéndose hacia Dumbledore y la figura espectral de Tom, Peter apretó con más fuerza el diario de Horrocruxes. ¿Algún asunto pendiente entre ustedes dos antes de que destruya esto?, preguntó, reconociendo la larga historia que compartían. Dumbledore suspiró y sus ojos se encontraron brevemente con los de Tom. Sin embargo, antes de que pudiera seguir hablando, la atención de Tom se centró en Peter al oír la mención de destruir el diario. La perspectiva de la aniquilación, de dejar de existir, impulsó un intento desesperado por detenerlo. Y por suerte, Peter sostenía el diario en ese momento, lo que le permitía adentrarse en su mente con bastante facilidad. Al instante, la presencia espectral de Tom atacó, buscando controlar al desprevenido Spider-Man. Sin embargo, las defensas mentales de Peter demostraron ser formidables, bloqueando fácilmente al puber señor oscuro. Una reacción violenta resonó en el plano astral, provocando que la forma espectral de Tom se convulsionara de dolor. La sangre goteaba de sus ojos, nariz y oídos mientras se desplomaba a los pies de Peter, abrumado por el inesperado contraataque. Peter negó con la cabeza, con una mezcla de decepción y diversión en su expresión. No deberías haberlo intentado, Tom. Considérate afortunado de que te haya tratado con suavidad, o si no, ya estarías muerto. Mientras Tom se retorcía de dolor, Peter se volvió hacia Albus y le preguntó: ¿qué querías decir? Al mirar la figura espectral y retorcida de Tom Riddle, Albus Dumbledore sintió una punzada de lástima. En un tono sorprendentemente sombrío, comenzó: Tom, lo siento, ojalá hubiera hecho más para alejarte del oscuro camino que elegiste. Lo vi, la fachada que te pusiste al tratar con todos, ocultando tu verdadero yo al mundo. Pero en lugar de ayudarte, te vi como una amenaza e intenté obstaculizarte lo mejor que pude. La mirada arrepentida de Dumbledore se posó en la joven versión de Voldemort que tenía delante.
Quizás, si te hubiera proporcionado un hogar estable, en lugar de dejarte en ese horrible orfanato. O incluso hubiera buscado un psicólogo para que te ayudara a comprender mejor y a corregir en qué te estabas convirtiendo, las cosas podrían haber sido diferentes. Pero, por desgracia, no podemos retroceder en el tiempo. Al menos no tanto, y los ojos de Tom se abrieron de par en par, sorprendido, ante la inesperada disculpa. El anciano al que había despreciado durante tanto tiempo expresaba remordimiento y admitía sus propios errores. Sin embargo, cualquier esperanza de una conexión genuina se desvaneció cuando la figura espectral de Tom estalló en carcajadas. Se ha debilitado con la edad, profesor, se burló, mientras los ecos de su risa malévola resonaban en el sótano en penumbra. A pesar de la risa burlona, Dumbledore mantuvo la compostura. Esperaba un avance, una oportunidad de llegar al alma atormentada de Tom Riddle. El arrepentimiento flotaba en el aire mientras Dumbledore, con el corazón apesadumbrado, reconocía la inutilidad de su intento. Dumbledore se volvió hacia Peter y asintió solemnemente. Es hora, Peter. Haz lo que tengas que hacer. Tom, presentiendo la amenaza inminente, se puso frenético. No. No puedes hacer esto. Gritó con desesperación. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos cuando Peter, decidido y resuelto, comenzó a envolver su mano en llamas. Con un movimiento rápido y experto, Peter envolvió en llamas el diario de Horrocruxes. El grito agonizante de Tom resonó por el sótano mientras el diario se desintegraba, llevándose consigo el joven fragmento del alma de Voldemort. Mientras el diario se convertía en cenizas, Voldemort, atado junto a las escaleras, despertó de golpe, con los ojos abiertos de par en par, horrorizado, al sentir la ruptura de su última conexión con la inmortalidad. ¡Ah! Un grito de angustia recorrió el aire, marcando la destrucción del último Horrocrux. Peter, con la mano aún ardiendo por las llamas etéreas, miró al señor oscuro, ahora despierto. Buenos días, dormilón. Has elegido el momento perfecto para unirte a nosotros. Acabamos de destruir tu último Horrocrux. Voldemort, forcejeando contra sus ataduras, se giró hacia Peter con el horror reflejado en su rostro. ¿Qué has hecho? Capítulo 562. El fin de un señor oscuro. Con Voldemort despierto y sus Horrocruxes destruidos, por fin llegó el momento de terminar las festividades de la noche. Dirigiéndose a los muggles liberados, Peter preguntó, ¿ya terminaron? La habitación resonó con los gritos de dolor que se desvanecían, y los antiguos cautivos dudaron. Mirando entre Peter y el cuerpo ensangrentado de Abraxas, decidieron que era suficiente. El látigo cayó, algunos lloraron al darse cuenta de que el infierno había terminado, mientras que otros miraron a Peter con escepticismo, inseguros de lo que sucedería después. Asintiendo solemnemente, Peter les deseó lo mejor y borró de sus mentes todo lo relacionado con la magia y la tortura. Y con un gesto de la mano, se abrieron portales a sus pies, guiando a cada persona de vuelta a un hotel al azar en Londres. Como regalo de despedida, conjuró un portal a una bóveda bancaria sellada, dejándoles a cada uno un generoso fajo de billetes. Ahora podían seguir adelante y reconstruir sus vidas, con las cicatrices de su terrible experiencia borradas de sus recuerdos. Mientras los muggles desaparecían, los gritos de Voldemort resonaron en el aire, golpeando sus ataduras arcanas. Libérenme. El primer cabrón que me libere morirá pronto. MJ puso los ojos en blanco y le dijo, sí, no, gracias. Desacostumbrado a tal impotencia, Voldemort desató un torrente de maldiciones, reprendiendo a todos los que lo rodeaban, especialmente a Dumbledore, quien observaba con un dejo de diversión, aunque nunca lo admitiría. Acercándose a Voldemort, Peter le propinó una rápida patada en la cabeza. Usa tu voz interior, me está empezando a doler la cabeza con tantos gritos esta noche. Aturdido y desorientado, Voldemort empezó a murmurar maldiciones en voz baja. Ignorando al sometido señor oscuro, Peter se volvió hacia Dobby. ¿Sabes dónde está Lucius Malfoy? Dobby asintió. Sí, Dobby todavía puede sentir dónde está. Peter entonces preguntó, ¿puedes entregarle una carta de mi parte? Aunque dudaba en volver a visitar a su antiguo amo, Dobby accedió como muestra de gratitud por su recién descubierta libertad. Con un chasquido de dedos, Peter conjuró una carta sellada y se la entregó a Dobby. Dale esto y vete. No digas ni hagas nada, le ordenó Peter. Dobby asintió y desapareció con un chasquido, dejando solo el recuerdo persistente de su partida. Santiago, desconcertado por el plan de Peter, preguntó, ¿de qué trata la carta? Peter respondió crípticamente.
Ya lo verás cuando lleguen, pero hasta entonces, tenemos que prepararnos para recibir a algunos invitados. Levitando a Voldemort y a Abraxas detrás de él, subió las escaleras, seguido por los demás. Cuando entraron al primer piso, se escuchó una voz femenina sorprendida. ¿Qué están haciendo en esta casa? Peter se giró y vio a una mujer que lo apuntaba con una varita, con una mirada severa en su rostro. Debes ser Narcisa, dijo, ignorando por completo su varita. Cuando Arcturus y Walburga aparecieron por las escaleras, Narcisa bajó un poco la varita, sorprendida de ver a su familia allí. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? En un callejón oscuro, bajo la tenue luz de las farolas, Dobby se materializó junto a Lucius Malfoy, quien, rodeado de sus compañeros mortífagos, recorría la ciudad en busca de su escurridizo amo, Lord Voldemort. Lucius miró al pequeño elfo con desprecio, desestimándolo como una criatura insignificante ligada al servicio de su familia. ¿Qué quiere mi padre? Sin decir palabra, Dobby le entregó a Lucius una carta sellada antes de desaparecer de golpe, con una renovada determinación en la mirada. El semblante del elfo parecía haber cambiado, y su mirada, antes temerosa, ahora revelaba un matiz de desafío. Lucius, perplejo por el cambio en el comportamiento de Dobby, desdobló la carta con una mezcla de curiosidad y desdén. Al revelarse la carta, Lucius leyó las palabras burlonas dirigidas a él por alguien llamado Peter. Oye, Lucius, estoy sentado aquí con tu padre, y no se ve muy bien, parece que tropezó y se cayó por las escaleras. El pobre Abraxas también era muy torpe. Al caer, parecía estar sosteniendo su látigo. Y digamos que ahora está todo ensangrentado. La verdad es que da asco verlo. Mientras Lucius seguía leyendo, sus manos aferraban el papel con fuerza, casi rasgándolo con furia. Ah, y también tengo aquí a tu maestro. No se cayó por las escaleras ni nada, pero oí que tiene una enfermedad terminal. Qué lástima, el inocente señor oscuro fallecerá esta noche. El médico dijo que la enfermedad es tan grave que tendrán que decapitarlo antes del amanecer. Es desgarrador. En fin, pensé que su familia y amigos deberían estar aquí para despedirlo. Nos vemos pronto. Amar, Peter Parker, señor de la antigua y muy noble casa Parker, Orden de Rich, primera clase, Gran Puba. CHF. Hombre mágico, Araña Suprema. Confederación Internacional de Vengadores, PS, disfruta la imagen. La mueca furiosa en el rostro de Lucius se transformó en confusión, reemplazada por una sensación inquietante al abrir el sobre. Aún dentro, descubrió una foto comprometedora de su padre y el señor oscuro. ¿Qué carajo y? Murmuró mientras sostenía una foto de su padre desnudo recibiendo placer sexual del mismísimo señor oscuro. Al instante, la furia sustituyó a la confusión, y sus ojos se abrieron de par en par ante la impactante imagen. La revelación lo conmovió profundamente, desgarrando su ira e incredulidad, y se vio dividido entre su lealtad al señor oscuro y la necesidad de proteger el honor de su familia. Con tono autoritario, Lucius ordenó a sus mortífagos que lo siguieran. La urgencia en su voz insinuaba la gravedad de la situación, y los mortífagos, presintiendo el peligro inminente de su amo, se formaron detrás de Lucius mientras este se aparecía de vuelta en la mansión Malfoy. De vuelta en la mansión Malfoy, el ambiente era tenso mientras Peter terminaba de preparar la cena para sus invitados. Sentados en la entrada de la mansión junto a MJ, Abraxas y Voldemort, ambos suspendidos detrás de ellos contra la fachada. Voldemort parecía relativamente ileso, mientras que las heridas de Abraxas estaban pasando factura y su sangre goteaba por la fachada de la mansión. Dumbledore, desconcertado por lo que Peter hacía, dudó en intervenir o expresar sus objeciones. Los demás, en particular Walburga y Arcturus, parecían contentos con la situación, pues veían a Peter como un líder decisivo capaz de lograr resultados, incluso si requería medidas drásticas. Si Voldemort fuera como él, y pensó Arcturus, ya que con gusto se habría unido al señor oscuro si ese fuera el caso. Narcisa, que estaba junto a su familia, le susurró a Walburga. ¿Estás segura de que deberíamos escuchar a este tipo? Cállate la boca. Susurra Walburga con aspereza, sabiendo que no les conviene contrariar a Peter. A medida que transcurrían los minutos, el sonido de un relámpago atravesó el aire, anunciando la llegada de Lucius y los mortífagos. Lucius abrió los ojos de par en par al ver a su padre, desangrándose en la fachada de su casa. Se escucharon jadeos cuando los demás mortífagos vieron a su señor oscuro, quien no perdió tiempo en ordenar. Bien, finalmente estás aquí. Mata a estos gusanos impuros y libérame.
Ignorando los gritos de Voldemort, Peter se levantó justo cuando el sol comenzaba a asomar por el horizonte y habló, con una voz cargada de falsa tristeza. Queridos, nos hemos reunido aquí hoy para presenciar la muerte de Tom Sorvolo Riddle, el mestizo de una Skip y una Muggle, o mejor conocido por sus fervientes y apasionados seguidores como Lord Voldemorty. Gritos de protesta llenaron el aire mientras los magos que llegaban sacaban sus varitas, listas para disparar en cualquier momento. Mentiras. Está diciendo mentiras y calumnias. Gritó uno. El señor oscuro es puro sangre sucia. Gritó otro. Lucius finalmente habló. Nunca seguiríamos a un sucio mestizo, así que deja tus mentiras y devuelve a mi padre ahora mismo. Sin inmutarse, Peter continuó el elogio. Al reflexionar sobre la vida de Voldemort, nos enfrentamos a un complejo tapiz de nerviosismo, tendencias pedófilas y la persecución de menores de edad. Mientras Peter hablaba, Voldemort gritó pidiendo su muerte, lo que provocó que los ansiosos mortífagos le lanzaran hechizos, pero una barrera protectora se formó alrededor de Peter, absorbiendo los hechizos sin esfuerzo. El panegírico se desarrolló, destacando la cuestionable ascendencia de Voldemort y su desacertada búsqueda de poder. Las palabras de Peter tocaron la fibra sensible, provocando una mezcla de ira e incredulidad entre los mortífagos presentes. Y al despedirnos de Lord Voldemort, también debemos despedirnos de quienes lo seguirán en su muerte, dijo Peter, observando a la multitud de mortífagos con un brillo peligroso en los ojos. Honrémoslos por el noble sacrificio que hacen al seguir a su líder en la muerte. Cuando llegó al punto culminante del discurso, con los rayos del sol detrás de él, Peter levitó a Voldemort hacia él y conjuró una espada en su mano. Para ahora mismo. Bramó Voldemort, volviendo la cabeza hacia Dumbledore, con la mirada implorando ayuda. No hagas esto. Me arrepiento de todo. Por favor, no dejes que me mate. Lo haré mejor, lo prometo. Aunque Albus sabía que lo estaban manipulando, sentía la necesidad de ayudar. Pero al final, no lo hizo. No tenía el poder para hacerlo y aunque lo intentara. Y aunque lo pidiera, sabía que Peter no lo escucharía. ¿Unas últimas palabras? Preguntó Peter, y justo cuando Voldemort estaba a punto de decir algo, cortó con decisión la cabeza del señor tenebroso. Pensándolo bien, no, gracias. Tengo muchas ganas de comer. Ha sido una noche muy larga. El caos estalló cuando algunos intentaron detener a Peter, lanzando hechizos que no lograron romper la barrera impenetrable que lo rodeaba. Los mortífagos se encontraron presenciando impotentes la muerte de su otrora temido líder. La cabeza cercenada rodó y reinó un silencio inquietante, roto solo por las exclamaciones de horror de quienes habían presenciado el espantoso espectáculo. Tras la muerte de Voldemort, Peter se volvió hacia los atónitos mortífagos. Ahora, acabemos con esto para que pueda conseguir mis Mugges. Fin del capítulo 562.